Hola, buenos días. Todas las mañanas, cuando me levanto, antes de desayunar, en ayunas, bebo un vaso de agua. Porque me han dicho que va muy bien para hacer de vientre. Para hacer de vientre. Yo es que soy muy fino y no puedo decir cagar y lo he dicho. Lo he dicho, bueno. Bueno, no debería haber dicho cagar. No debería haber dicho cagar. Aquí en YouTube, porque yo no quiero que nadie se ofenda. Los españoles decimos tacos bastante a menudo, incluso en la televisión o en las películas, es muy normal, es muy normal. Pero claro, como estos vídeos yo los hago para gente de todo el mundo, hay mucha gente que no está acostumbrada a escuchar estas palabras. Se pueden molestar y yo no quiero que nadie se moleste, pero por otro lado, yo quiero hablar de una forma natural, ¿no? Como habla la gente. Yo quería decir cagar, pero he pensado, no puedo decir esa palabra porque algunas personas se pueden ofender, entonces pensé decir hacer de vientre. Pero realmente hacer de vientre no lo dice nadie. No lo dice nadie. Quizás en el médico. En el médico, si vas al hospital, si vas a ver al médico, el médico te puede preguntar ¿cómo va usted de vientre, no? ¿Cómo va usted de vientre? ¿O hace de vientre con normalidad? En ese contexto sí, pero digamos que normalmente en la calle no. Yo no suelo decir muchas palabrotas, a mí no me gusta usar las palabrotas muy a menudo, pero a veces sí. Pero, claro, las palabrotas tienen, como todo, tiene un contexto, ¿no? Tiene un contexto. Hay situaciones donde se deben usar y situaciones donde no se deben usar. Depende de con quién estés, depende del tema del que estés hablando. De vez en cuando un taco, ¿no? Una palabrota. Bueno, es que los españoles hablamos así, ¿vale? Yo creo que en otros idiomas, en otros países, en otras culturas, los tacos están muy mal vistos, pero en español no, en español es bastante normal. Como estudiantes de español yo creo que estas palabras tenéis que conocerlas, porque están en la cultura de cada día, están en los periódicos, están en la televisión, están en los libros, están en las películas, están en los podcasts, en todo, en las conversaciones, por supuesto, las conversaciones de la gente en la calle. Se usan con muchísima frecuencia, ¿vale? Tenéis que recordar que estas palabras en español no tienen la fuerza que tienen en otros idiomas. En otros idiomas, decir una palabrota, un taco, es terrible. En español no, Depende del contexto, depende de cómo lo digas, ¿vale? Depende de con quién estés. Depende del tema del que estés hablando, depende de muchas cosas, ¿no? Yo a mis estudiantes les aconsejo que aprendan estas palabras, que aprendan a reconocerlas, sobre todo, ¿vale? No tenéis que usarlas, no es necesario usarlas, pero reconocerlas sí, porque son muy frecuentes, se usan mucho y entonces yo creo que es importante reconocerlas. Usarlas es mucho más complicado, porque los estudiantes no entendéis bien en qué contextos usarlas, cómo decirlas, qué palabras tienen más fuerza que otras, qué palabras pueden resultar ofensivas a algunas personas, con qué personas se pueden usar estas palabrotas, con qué personas no se pueden usar, en fin. Yo a los estudiantes les aconsejo que aprendan a reconocerlas, pero que no las usen demasiado, que no las usen con frecuencia. Cuando vayáis a España, la próxima vez que vayáis a España, prestad atención a cómo usan las palabrotas los españoles. Cuando veáis la televisión, por ejemplo, cuando veáis una película, cuando escuchéis una conversación, veréis que, si prestáis atención, os daréis cuenta de que se usan muchísimo, con mucha frecuencia.
Pero vosotros, yo os aconsejo que no las uséis. Que no las uséis sencillamente porque no conocéis la fuerza de esas palabras, qué significan realmente culturalmente, ¿vale? Con quién las podéis usar, ¿de acuerdo? A no ser que, bueno, ya llevéis muchos años en España, a no ser que estéis acostumbrados a hablar con españoles, a no ser que conozcáis muy bien esas palabras y cómo se usan, bueno, en esos casos sí, pero en la mayoría de los casos, a la mayoría de mis estudiantes yo les aconsejaría que no usaran esas palabras, ¿vale? Que no usaran esas palabras, porque las podéis usar en situaciones equivocadas. Mm, creo que... Creo que tengo que... ¿Verdad? Vamos a terminar el vídeo aquí porque tengo que ir al baño. Tengo que ir al baño, tengo que hacer popó. Tengo que hacer popó. Y voy a hacer de vientre, voy a hacer de vientre. Voy a cagar, vamos, voy a cagar. Venga, hasta luego.